Internacional de Diabetes, pero que, bueno, se basaron en el ATP3. Y aquí los pongo resumidos, más o menos. Quedamos que son 5 componentes, con que tengan 3 de esos 5 ya se establece el diagnóstico, y los 5 componentes son la obesidad abdominal. Ahí, acuérdense que los iguales y mayores son muy importantes. Aquí le faltó el mayor, porque es igual o mayor a 112 en hombre, igual o mayor a 88 en mujeres. Triglicéridos elevados igual o mayor a 150, HDL bajo, ahí sí es sin el igual, menor a 40 en hombre o menor a 50 en mujer. La presión elevada, presión arterial elevada, sistólica igual o mayor a 130, diastólica igual o mayor a 85. Y habíamos dicho que ahí también podía entrar el paciente que ya estaba con diagnóstico de hipertensión. Y la glucemia en ayuno es igual o mayor a 100. Entonces ya dijimos, con 3 de esos 5 componentes ya establecemos el diagnóstico. Entonces, hay también manera de hacer tamizaje. ¿Tamizaje qué significa? Pues significa que no a todos les vas a estar midiendo esto, les vas a pedir glucosa, porque entonces vas a decir, bueno, ¿y a quiénes les solicito exámenes, a quiénes no, o qué? Porque, pues, lo de menos es medirles el perímetro de la cintura y tomarles la presión arterial, pero acuérdense que también tendríamos que pedirle un perfil de lípidos para ver triglicéridos y HDL, y pedirle una glucosa en ayuno, pues para ver la glucosa, ¿verdad? Entonces, pues ya implica de alguna manera un gasto extra para el paciente, y también implica el piquete. Entonces, a todos les vamos a estar pidiendo, todos los adultos mayores de 18, pues se ha hecho un consenso en donde nos dan algunos criterios para ayudarnos a discernir o a decidir qué pacientes son los que tienen mayor beneficio de un diagnóstico temprano, o más bien, qué pacientes son propensos a sí tener síndrome metabólico y que deben de ser estudiados, más que nada eso. Y establecen 3 criterios, el A, B, C, y nos dicen, si cumplen el A más B o el C solito, ya se ganaron que le hagas todas las mediciones que tengas que hacer, tanto a la exploración física como en laboratorio, para que puedas establecer el diagnóstico. Entonces, el A son pacientes que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular o metabólica comprobada en padres y hermanos. ¿Qué significa? Pues si los familiares en primer grado son diabéticos o tienen hipertensión o tuvieron ya un infarto del miocardio, un infarto cerebral, pues se cuenta como una. Que haya sido mujer y que haya tenido diabetes gestacional, que el paciente sea un individuo con talla baja o que haya tenido prediabetes. El B es que tenga una presión arterial igual o mayor a 130/85. Entonces, si tienen A más B, ya se ganaron que le hagan su perfil de lípidos, su glucosa, su medición de presión arterial y demás. Y la C solita nos dice, si el perímetro en la cintura es mayor o igual a 80 en la mujer y 90 o mayor en hombre, con eso también ya se ganaron que hagas el resto del estudio. Recuerden, no se confundan. Uno son los criterios diagnósticos en el perímetro de la cintura. Esta cintura ya es diagnóstico, ya es un criterio diagnóstico, y este es nada más para ver a qué individuos vas a estudiar. Entonces, hay veces que dices, no, nada más de verlo, o sea, el perímetro de la cintura sí lo tiene, definitivamente. Ni siquiera tengo que medirlo. Bueno, pues ya, aunque tú digas nada más de verlo y tú consideras que es el criterio C, pues ya tienes que hacer bien las mediciones de perímetro de la cintura, medir la presión arterial, medir la glucosa, el perfil de lípidos y lo que ya hemos platicado. Entonces, estos son los criterios para hacer tamizaje. ¿Cuál es la importancia del síndrome metabólico? ¿Por qué es muy importante que ustedes sepan hacer el diagnóstico y que lleven este curso? Van a estar hablando de eso. Eso va muy ligado, este tema, a cardiología y endocrinología, y ahí en su momento lo retomarán. De hecho, en endocrino hay una unidad que habla sobre el síndrome metabólico, pero pues obviamente pues ya nos vamos más rápido considerando que ya llevaron este curso. Entonces, ¿por qué es relevante? Pues porque, como ya seguramente ustedes, ya porque el equipo de fisiopatología ya debió de haber, ya debe de tener su clase, ya debió de haber hecho una búsqueda, se van dando cuenta que simplemente el hecho de tener resistencia a la insulina, solo tener resistencia a la insulina, ya no hablo de diabetes ni de hipertensión, solo tener resistencia a la insulina favorece los eventos
protrombóticos y el daño endotelial. Entonces, aunado a otra serie de cosas, pero nada más por esos dos hechos, estos pacientes tienen mayor posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular que cualquier otro paciente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la evolución natural de la resistencia a la insulina, pues es la diabetes mellitus. Entonces nos encontramos que los pacientes con síndrome metabólico tienen 5 veces más riesgo de presentar diabetes mellitus que una persona con sus mismas características, a lo mejor antropométricas, físicas, de edad, pero sin los datos de resistencia a la insulina y de síndrome metabólico. Los pacientes con síndrome metabólico tienen de 2 a 4 veces más el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular en los siguientes 5 a 10 años. Y de esas enfermedades cardiovasculares, pues las más frecuentes son enfermedad vascular cerebral, es decir, los infartos cerebrales o los infartos al miocardio. Fíjense, se va de 2 a 4 veces más el riesgo de EBC que una persona con sus mismas características de edad, de género, físicas, pero que no tiene datos de resistencia a la insulina, y lo mismo de infarto del miocardio. Esto significa que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes, llegan a hospital, ya nos los pasan a medicina interna con diagnóstico de infarto, con diagnóstico de infarto del miocardio, por ejemplo. Entre las cosas del interrogatorio, pues tratamos de encontrar los factores de riesgo para ver qué fue lo que sucedió, porque ese señor se infartó. Y entonces, de lo primero que empezamos a preguntar, o que es como lo común en nuestros pacientes, es si tienen hipertensión, si tienen diabetes, si fuman, si tienen dislipidemia. Son los 4 principales factores. Y resulta que nos dicen a todo que no soy diabético, no soy hipertenso, no tengo dislipidemia, no fumo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué se infartó? Obviamente también tienes que buscar entre las causas menos comunes, pues consumo de drogas, enfermedades procoagulantes, y entre una de esas enfermedades procoagulantes, porque pues unas son enfermedades autoinmunes, deficiencias de proteína C o S en la coagulación, de eritromina 3, otras son alguna neoplasia, pero obviamente una de las que tenemos que considerar de manera muy fuerte es el síndrome metabólico. Entonces hay veces que tú dices, es más, hasta le pides anticuerpos y le pides una serie de cosas pensando que es algo autoinmune también, que le favorece el estado procoagulable, pero resulta que el señor tiene acantosis nigricans, tiene obesidad. Oiga, ¿y usted se ha checado la glucosa alguna vez? Pues no, nunca me la he checado. Pues me hacen de dextrostic, me hacen del piquete en el dedo y me dicen que siempre sale bien. Recuerden, y adelantándome un poquito, los diagnósticos de diabetes, de prediabetes, no se hacen a través del dextrostic, se hacen a través de glucosa venosa. Creo que ya se los había comentado. Y dice, pues siempre me han dicho que estoy bien, y tiene familias diabéticas. Sí, toda mi familia es diabética. ¿Y usted se ha checado alguna vez la glucosa? Pues no, nomás el dextrostic, así el piquetito y me dicen que estoy bien. Ah, muy bien. Y la presión alta, pues sí, fíjese que sí la tengo, bueno, lo que pasa es que yo la tengo bien, pero luego me la toman y me dicen que la tengo alta. Y entonces ya nada más me tomo una pastillita y ya, me siento bien. Y eso como cada cuándo será, no, pues yo creo que como unas 2 veces al mes, más o menos. Em, y bueno, y ya lo ves con evidente, es más, ya en obesidad. Entonces, son pacientes, resulta que pues si toda la familia es diabética y seguramente él también tiene carga genética, si no es diabético, al menos sí para prediabetes. Le hace la glucosa venosa y anda en 110, 115, le checas la presión y anda en 138, 86. Dices, pues es que este paciente tiene síndrome metabólico y eso es suficiente para que ahorita para que se justifique el infarto por el que está llegando. Entonces, les informo esto porque pues muchas veces dicen, no, pues es que mi papá no es diabético, ni es hipertenso, no, pues no corre riesgo de una enfermedad cardiovascular. Pues chécalo, porque si tiene síndrome metabólico, ya por sí mismo equipara a tener hipertensión, diabetes en cuanto al riesgo cardiovascular. Entonces, vale la pena abordarlo o sea, no esperarse que sea hipertenso y diabético y que ya tenga el riesgo que conllevan esas enfermedades. Y lo que se recomienda, tenemos el tamizaje que ya vimos, pero también te recomiendan que si tú encuentras un criterio de síndrome metabólico, pues vayas en busca de los otros 4. Por ejemplo, si por algo le pediste un perfil de lípidos o el típico amigo que llega y te dice, es que mis exámenes no los puedes revisar,
y ya los empiezas a ver y te da un perfil de lípidos y ves que el colesterol está elevado, las LDL están elevadas, los triglicéridos andan en, no sé, 300, las HDL están bajas, pues de una vez mide el perímetro de la cintura. ¿Ya me escuchan, muchachos? Ya, doctora. Hola, ¿me escuchan? Gracias. Es que se desconecta de repente, gracias. Entonces, les decía, de una vez, si ves que sus estudios metabólicos están alterados, pues de una vez, chécale el perímetro de la cintura, mide la presión arterial y ve si tienes la oportunidad o no de establecer el diagnóstico y darle un diagnóstico temprano para implementar las medidas. Esas medidas las vamos a ver en la última sesión. Vamos a hablar, generalmente me enfocaba a hablar de medidas farmacológicas, porque todo lo no farmacológico pues ya lo llevaban en nutrición y en CUFIDE. Pero sí, al final hablo un poco de medidas no farmacológicas y luego ya me enfoco en el tratamiento farmacológico. Entonces, para determinar qué pacientes se tienen que tratar y qué pacientes, ahora sí que con pura dieta y ejercicio es suficiente. Ahorita, por lo pronto, muchachos, lo que les había mencionado en la clase previa y que les había dejado de tarea, que buscaran a alguien de la familia que reuniera los criterios para ver qué es lo que vamos a hacer. Como lo que vamos a hacer lo vamos a ver prácticamente ya al final, ahorita yo quiero que ustedes, y va a ser otra tarea, quiero que busquen la dieta DASH y que se vaya, es DASH, y que vean cuáles son las recomendaciones que tienen y que esa dieta la empiecen a implementar en los miembros que hayan encontrado en la familia, que tengan síndrome, que tengan datos de síndrome metabólico. A lo mejor dices, pues es que me falta hacerle los estudios. Bueno, mínimo ya tienes el criterio, mínimo ya tienes el perímetro de la cintura, ya tienes la presión arterial. Si tienes oportunidad de hacer los estudios, pues piden una glucosa en ayuno y un perfil de lípidos. Si no, simplemente el hecho de que le hayas encontrado el perímetro de la cintura elevado, pues ya te hace sospechar que tienes que ir a buscar los otros criterios. Pero dices, ahorita no le puedo pedir exámenes de laboratorio, bueno, mínimo ya empieza a implementar la dieta DASH. Si por algo se hicieron estudios y con mayor razón, si ya establece el diagnóstico de síndrome metabólico, pues ya es perfectamente justificado que empiecen con un régimen de dieta y ejercicio. Antes, ahorita la verdad no sé, pero antes de la pandemia, no sé si ya se haya implementado eso. En la unidad médico-didáctica de ahí del Centro de Ciencias de la Salud ofrecían el, el servicio de la detección oportuna del síndrome metabólico. Y también estaba muy padre porque mis alumnos podían ingresar ahí a sus pacientes y pues era bastante ayuda para el manejo durante el semestre y para el paciente, obviamente, ¿verdad? No nada más para la materia. Entonces, les hacían estudios iniciales, les los enviaban con el nutriólogo, los mandaban al gimnasio, tenían acceso al gimnasio y creo que duraba un semestre y ya al final también les volvían a hacer estudios para ver cómo iban. Eso era para la población en general, para estudiantes, para maestros y para la población en general. No sé si todavía ofrezcan ese servicio, pero sería cuestión de que hablaran ahí a la unidad médico-didáctica y preguntaran si todavía se está dando el servicio para o la atención a los pacientes con síndrome metabólico, con la intención de que si ustedes ya detectaron a alguien de su familia, pues pueda recibir el apoyo de manera oportuna. A lo mejor ahorita no le van a mandar a hacer ejercicio porque creo que están cerradas las instalaciones, pero al menos no ahí en la médico didáctica, no ahí en el gimnasio. Pero bueno, pues que salga y camine, que camine alrededor de la cuadra y demás. Si ustedes buscan en la guía de hipertensión de CENETEC, no sé si han escuchado hablar de las guías de práctica clínica, de las guías del CENETEC, y si no los han escuchado, se los menciono. Son guías mexicanas, de hecho, en algún momento las van a tener que ver, las van a tener que aprender y las van a tener que aplicar. Son guías mexicanas elaboradas en conjunto por las diferentes instituciones de salud, ISSSTE, Pemex, el IMSS, la Secretaría de Salud, y establecen los algoritmos de abordaje de los tratamientos. Ciertamente, esas guías están basadas en guías internacionales, sobre todo en las americanas y en las europeas.
pero son una herramienta muy útil para los médicos mexicanos porque tratan de adaptarlas a nuestra población. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que son muy accesibles, que son de acceso libre. Si tú le pones hipertensión arterial sistémica CENETEC, te va a arrojar la última guía que es del 2015. ¿Cuál es la desventaja? Pues que las guías internacionales se actualizan a veces cada año incluso. Y pues las guías que se publican aquí van un poco retrasadas, pero aún así son perfectamente aplicables. Entonces, yo también les voy a dejar de tarea que revisen, primero que busquen las guías NTEC, que se familiaricen con ellas. Hay guías para médicos de primer contacto, segundo, tercero, para, para pediátricos, para ginecos, para procedimientos quirúrgicos, para un en fin, no les voy a decir que hay para todas las enfermedades, pero sí para las que más vemos a nivel institucional. Entonces, primero quiero que busquen las guías CNTEC, o así las van a encontrar como guías CNTEC o guías de práctica clínica. Y segundo, quiero que vayan a buscar la de hipertensión arterial y se vayan al final en donde vienen los anexos. Ahí les ponen ejemplos de rutinas de ejercicio, les ponen ejemplos de dieta en base a la dieta DASH y creo que nada más. Entonces, quiero que lo vayan viendo para que lo puedan aplicar con el paciente que ya hayan detectado y que en lo que recibe valoración por un nutriólogo o por su médico familiar, pues que puedan ya ustedes irlo abordando. Recuerden la importancia que tiene lo que habíamos visto del tejido adiposo, ya dijimos, de ninguna manera es el único factor para el desarrollo de enfermedades metabólicas, pero sí es el más importante, el más frecuente y sobre todo el que puede ser modificable. Ahí radica su importancia. Entonces, si podemos modificar mientras tanto ese exceso de grasa de manera sana, obviamente no que el paciente deje de comer, pues entonces va a ser algo bueno que ahorita en su quinto semestre ya pueden ir haciendo. Ahora, vamos a entrar con lo que es la epidemiología del síndrome metabólico. Cuando hice esta clase traté de abarcarles por lo que es a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel estatal. Hay muchas estadísticas a nivel mundial, no hay, sí, bueno, sí hay más bien a nivel nacional, el problema es que la verdad es que lo que se ve es que también va en aumento y hay pocas, de hecho, muy pocas a nivel estatal. Entonces, bueno, primero, a nivel mundial, nos hablan de que hay una prevalencia del 10 al 84%, y eso los había comentado. ¿De qué depende? Depende del instrumento que uses para medirlo o de los criterios más bien que uses para medirlos. Entonces, si usamos nosotros la guía de la Federación de Diabetes, nos dice que una cuarta parte de la población mundial tiene ya el diagnóstico de síndrome metabólico. Los factores que se han visto que están asociados al síndrome metabólico son el nivel socioeconómico elevado, tener un estilo de vida sedentario y un índice de masa corporal elevado. Fíjense que van a decir, bueno, ¿y por qué el nivel socioeconómico elevado? Tiene relación también con el consumo de alimentos procesados. Es más común que alguien que tenga más dinero, pues se compre una hamburguesa de 150 pesos, el combo que trae papas y trae refresco y demás, a que otra persona que tiene menos ingresos se lo compre, va a terminar comprando a lo mejor frijoles, tortillas, que de alguna manera, aunque también tienen carbohidratos, pero no es la misma cantidad ni el mismo tipo de carbohidratos, ni de grasas que el que se compra la hamburguesa con papas. El sedentarismo, pues sobra decirlo, obviamente entre menos actividad física y si sigues consumiendo las mismas calorías, pues no se van usando para tu actividad física y se quedan almacenadas a manera de tejido, en triglicéridos en tejido adiposo. Entonces, es por eso que se explica que en general, a nivel mundial, la elevación, el nivel socioeconómico elevado. Pero déjenme decirles que, por ejemplo, aquí en México, esas gráficas no las puse en esta plática, pero luego nos ponen, por ejemplo, a nivel nacional, los estados con mayor índice de obesidad en donde se encuentran. Y resulta que aquí en México son los que se encuentran rodeando al Golfo de México. Entonces, Veracruz es un estado con un índice de obesidad alto. Es algo que no entendemos porque si no, bueno, pues uno consideraría que ahí consumen más pescado o demás, pero pues
¿no? Y el nivel socioeconómico tampoco es de los más elevados, y sin embargo es en donde se encuentran los mayores índices de obesidad, en el norte también, en el norte de la República, y eso está justificado pues por el tipo de dieta que llevan, es muy parecida a lo que consumen los norteamericanos y consumen muchas grasas trans. Entonces, lo del norte está bien justificado. La verdad, lo que es una pregunta que no puedo responder es ¿por qué Veracruz? Bien, bueno, continuamos con esto. Estas estadísticas que les muestro aquí pues ya son viejitas, pero la verdad no ha cambiado mucho. De cualquier manera, más adelante les voy a dar estadísticas actuales. Pero vemos cómo, a excepción de colesterol, estos son los cambios en la prevalencia de los compuestos de síndrome metabólico. Ahí se quiere decir cuando es el sobrepeso. Entonces, les voy a hablar de la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Estos datos fueron sacados de este tipo de encuestas. Ahorita voy a explicar un poquito más de ella, pero son datos que se toman de manera periódica a través de los años. Entonces, tenemos sobrepeso, obesidad, hipertensión, colesterol HDL, triglicéridos, síndrome metabólico y diabetes. Bueno, nos lo ponen como diabetes, pero pues también habría que ver en ese grado la glucosa sin que sea diabetes, cómo se ha presentado. Entonces, vemos que a excepción de colesterol y triglicéridos, que parece ser que sí hubo una disminución en el peso, la obesidad, la presencia de síndrome metabólico. ¿Ya me escuchan? Sí, doctora. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Hola. Gracias. Bien, gracias. Entonces, vemos cómo todos han ido en aumento y nos hablan específicamente del síndrome metabólico y vemos que el síndrome metabólico en el 94 se encontraba en un 26.6%, en el 2006 se encuentra en un 36.8%, ahorita se encuentra aproximadamente en un 38%. Van a decir, ay, pues ya no subió mucho. Pues estamos hablando de que 4 personas de cada 10, aproximadamente cada 10 mexicanos tienen síndrome metabólico. Y a lo mejor ahorita, pues digo, apenas vamos a empezar a ver fisiopatología y otras alteraciones y demás. Pero ya al final, cuando se den cuenta de que 4 de cada 10 mexicanos, bueno, 3.8 de cada 10 mexicanos están ya en riesgo de presentar alguna de las enfermedades que vamos a ver, pues entonces sí cobra en verdad mucha importancia. Entonces, el objetivo, muchachos, es que ustedes como una generación que se está preparando, como que se está formando, no cometa el error que ha cometido mi generación y otras generaciones de no darle importancia, bueno, no la mía, porque la verdad ahorita sí, o sea, se le ha estado dando ya la importancia que merece, más bien las previas, que no se le dé importancia a este hecho porque pues nos damos cuenta que conlleva muchas complicaciones. Tampoco culpo a mis predecesores, porque realmente esto ha sido de ir haciendo más investigación y conforme han pasado los años, antes no se sabía que llevaba tantas implicaciones. Y ya conforme han pasado los años y vamos teniendo más y más pacientes con este padecimiento que ya está perfectamente identificado, pues nos damos cuenta de todas las complicaciones que se presentan. Entonces, la intención es que ustedes sigan haciendo diagnósticos oportunos y aborden al paciente con la responsabilidad que se requiere. Bueno, las principales causas de mortalidad en México, este es del 2016, la verdad es que a través de los años no varía, ahorita voy a hacer una mención aparte, pero siempre que quede bien claro, una cosa es la principal causa de consulta y otra cosa es la principal causa de muerte. La principal causa de consulta en México son las infecciones, eso no cambia. Y la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Y de ellas, más del 60% es secundario a cardiopatía isquémica, a infarto. Entonces, en primer lugar tenemos las enfermedades cardíacas, en segundo la diabetes y en tercera los tumores malignos, es decir, el cáncer. Cabe mencionar, y si ustedes ya revisaron el temario de síndrome metabólico, que la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico pues ya está por demás decir nuevamente que la evolución natural es hacia la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, pero si se fijaron en el temario también está relacionado con el cáncer. Ya en su momento veremos cómo se relaciona con el cáncer, pero entonces tenemos que los problemas metabólicos están relacionados con las 3 principales causas de muerte a nivel nacional.
Desde el 2020-2021 sí han cambiado las estadísticas. El COVID ocupa ya el segundo lugar, desplazó a la diabetes, quedaría así enfermedades cardiovasculares en primer lugar, en segundo lugar el COVID, en tercer lugar diabetes y en cuarto las tumoraciones malignas. Pero, y también aquí, no sé si se los mencioné en la clase pasada o fue con los del grupo C. Sí es importante recalcar que los pacientes que estamos teniendo con problemas metabólicos, los pacientes diabéticos, hipertensos y con síndrome metabólico o con problemas de sobrepeso u obesidad, son los pacientes que tienen más complicaciones cuando se infectan por COVID. Entonces, son los pacientes que tienen neumonías más graves o que a lo mejor la neumonía no fue muy severa, pero luego se le agregó una infección bacteriana y hacen neumonías bacterianas, o que a lo mejor no hubo necesidad de hospitalizarlos, pero resulta que les dieron más síntomas, tuvieron más síntomas durante la enfermedad aguda en casa y la recuperación ha sido larga. Entonces, pues yo aquí hago mención, si a final de cuentas todos nos vamos a enfermar o más del 90% de la población, pues mínimo que nos tome la enfermedad en un buen estado de salud. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, no es lo mismo que le dé COVID a alguien que está descontrolado metabólicamente, que anda con sus glucosas por arriba de 180, 200, o que trae sobrepeso, que trae obesidad, a que le dé a alguien que pues está sano en peso, está sano metabólicamente. Yo sé que tampoco es garantía, yo sé que van a decir, yo conozco a alguien que está perfectamente sano y le fue muy mal. Pues sí, sí los hay. O sea, no, ya saben que en medicina todo puede ser y sí así, sí puede ser. Sin embargo, el grueso de los pacientes, el promedio de los pacientes, es más común que tengan algún trastorno metabólico y les vaya mal que al paciente joven, bueno, no joven, porque tampoco es tanto la edad, sino al paciente sano metabólicamente y que tenga complicaciones. Son los menos, pero sí, ciertamente los puede haber. Bueno, en cuanto a aquí al estado, también les he de decir, en este último año ya no busqué más información, pero al menos hasta el año pasado. Lo único que teníamos como referencia en cuanto a estadísticas en el estado era un estudio que se hizo y que se publicó en 2016 en la Lux Médica, en la revista que se edita. De hecho, donde les pido que busquen los criterios para su artículo de revisión. En esta revista hicieron una investigación con los alumnos de primer ingreso que entraban al Centro de Ciencias de la Salud, a las carreras que se ahí se ofrecen. Y entonces, pues ya, aquí nos reportan el número de muestra, cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres. Les tomaron el peso y nos dijeron, bueno, están en desnutrición, normalidad, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2. Ahí en desnutrición no es lo correcto desnutrición porque sería más bien peso bajo, porque recuerden, no es lo mismo estar delgado a estar malnutrido, ni estar gordo a estar bien nutrido. Lamentablemente, la mayoría de nuestros pacientes con obesidad están desnutridos. Más del 50% de los pacientes con obesidad están desnutridos. Y van a decir, ¿cómo sucede eso, doctora? Pues porque en vez de que consuman, y la explicación lógica es porque en vez de que consuman alimentos que en verdad les van a proveer de energía, les van a proveer de una buena función celular, están consumiendo alimentos que solamente les dan calorías sin nutrientes. Entonces se van a ir a almacenar al tejido adiposo sin que les den los suficientes nutrientes para funcionar bien. Por eso los pacientes con sobrepeso y obesidad se sienten cansados, se sienten agotados, pues porque no tienen de dónde sacar energía para su buen funcionamiento celular. Entonces, ¿cómo sabemos si un paciente está bien nutrido o no? Hay varios parámetros indirectos. Uno de ellos es la medición de la albúmina, es como uno de los que más tomamos, aunque no es muy objetivo, pero es de los más accesibles y que pues nos da una idea de cómo está el paciente. El número de linfocitos también, les podemos hacer un balance nitrogenado. Son varios, pero la albúmina es uno de los que tomamos. Entonces, te llega el paciente o la señora de 54 años que mide 1,60 y que pesa 98 kilos. Y le tomas la albúmina normal es arriba de 3,5 y resulta que trae una albúmina de 2
Y entonces sí nos empezamos a ver en aprietos porque esa paciente, si la tienen que operar, el que tenga la albúmina tan baja va a dificultar que cierren pronto esas cicatrices, esas heridas se van a infectar, puede sangrar. Son pacientes que fácilmente empiezan a hacer úlceras por decúbito, el paciente que está acostado. Cuando un paciente hace úlceras por presión, por ejemplo, un paciente que tuvo un infarto cerebral y que no se puede movilizar tan fácil, cuando hacen úlceras por presión sabemos que son dos aspectos los que están influyendo. Uno, que no está bien nutrido y está bajando sus niveles de albúmina, y el otro, que no lo están movilizando de manera constante y obviamente hace sitios de isquemia en la piel y se empieza a ulcerar. Bueno, el caso es que sabemos que ese paciente con obesidad y con hipoalbuminemia va a tener más complicaciones que a lo mejor si solamente estuviera obesa. Y obviamente muchas más complicaciones que cualquier persona que no esté obeso y que no tenga hipoalbuminemia. Entonces, hago esta mención porque, bueno, aquí en el artículo así tal cual lo pusieron desnutrición, pero el peso bajo, aunque bueno, sí está muy ligado a la desnutrición, pero no necesariamente, y seguro ustedes van a conocer flacos que dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo comes tanto y estás tan flaco? Y son de esos flacos que toda la vida tienen energía y andan haciendo mil actividades. Y a lo mejor le sacas su IMC y está en 18.4, no necesariamente está desnutrido. Entonces, nada más aclarar eso. El índice de masa corporal no siempre está relacionado con el estado de nutrición. Hablar de nutrición es diferente a hablar de peso. Entonces, que muchos obesos, tú dices, están bien nutridos porque comen bien, pues sí, a lo mejor aparte de las grasas trans, sí está comiendo frutas y verduras. O que muchos bajos de peso están desnutridos, pues sí, también puede ser, pero no quiero que lo relacionen directamente, son dos cosas distintas. Bueno, ya nos arrojan. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, ya se escucha. Sí, ya se escucha Gracias. ahora sí. Entonces, ¿y y siguen viendo la presentación? Sí, doctora. Ok, gracias. Entonces, ya nada más nos arrojan los datos en cuanto a hombre, mujer y la carrera a la que pertenecieron, qué aspectos de los criterios de síndrome metabólico resultaron más altos. Y aquí, fíjense, es curioso que en la tabla que les mostré previamente, aunque ya es una tabla muy antigua, nos dice que sí han bajado la cantidad de triglicéridos y de HDL. Realmente la hipertrigliceridemia y la HDL baja son las dislipidemias más frecuentes en la población mexicana. Entonces, y aquí tal cual lo vemos que el mayor porcentaje tuvo HDL baja y tuvo triglicéridos altos. Entonces, sí refleja lo que sucede en la población mexicana. Esas dos son las dislipidemias más frecuentes en nuestra población. Y bueno, ya así en el transcurso del estudio te van reportando por datos, por te dando diferentes estadísticas. A mí lo que me impactó incluso fue de estos cuatro datos el segundo y el tercero, pero bueno, déjenme os pongo. Llegaron a a las conclusiones de que 16% de los estudiantes de nuevo ingreso presentaron síndrome metabólico. A lo mejor dicen, pues no fue algo. Pues sí, pero estamos hablando de adolescentes de 17 años. Entonces, creo yo que sí es relevante. O sea, ninguno debería estar enfermo. Pero fíjense, lo que impacta esto, solo 12% no tuvieron ningún factor de riesgo. Es decir, que el resto, que 88% tuvieron algún problema, ya sea de hipertrigliceridemia, HDL baja, circunferencia de la cintura elevado, alguno de los criterios. O sea, no están sanos, porque si estuvieran sanos no tendrían ninguno. La mayoría tuvieron entre 1 y 4 criterios y todo se relacionó con el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. Entonces, no comen a sus horas, comen comida rápida. Pues, ¿qué les puedo platicar a ustedes? Pues ustedes son estudiantes y ya lo han vivido. Entonces,
Esto muchas veces lo relacionamos con personas adultas. De hecho, ahorita mi narración va a empezar con la pirámide poblacional. Y como que cuando pensamos en síndrome metabólico decimos, no, ya es como para de 40 para arriba, ya puro viejito. Pues no, o sea, si se dan cuenta, esto es aquí es un claro ejemplo que puede ser desde que tienen 17 años. Y peor aún, se están encontrando ya niños. Antes decíamos, diabetes tipo 1 es en jóvenes y tipo 2 en adultos. Y bueno, ya eso obviamente ya cambió desde hace mucho, pero era como lo común, era raro. De hecho, no, bueno, a mí nunca me tocó ver a un niño con diabetes tipo 2. Y ya desde hace un rato los endocrinólogos, pediatras endocrinólogos lo comentan, dicen es que me está llegando el niño de 10 12 años y ya es diabético tipo 2. Claro que me está llegando con obesidad grado 2 para su edad, o bueno, ya ven que ellos son porcentuales más bien. Me están llegando ya con índices de obesidad y toda la familia obesa y toda la familia con un mal perfil metabólico. Entonces, no es una enfermedad solamente de adultos, muchachos. Yo, bueno, me voy a enfocar a adultos porque es lo que yo veo, pero sepan que esto en realidad ya es una epidemia y también les está afectando a otras edades. Y bueno, ahora vamos a hablar de la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en donde cada 6 años se hace, aquí está, cada 6 años se establece, se hace un estudio a nivel nacional en donde se abordan diferentes áreas. Se hizo en el 86, luego se hizo en el 2000, dicen ahí pasaron 4 años, bueno, en esa ocasión sí, y se hacían separados lo que era la encuesta de salud y la encuesta de nutrición, pero ya a partir del 2006 se unieron y ya se dijo que cada 6 años iban a estarse realizando y se hicieron lo que es ya la ENSANUD y en el 2012 se hizo otra ENSANUD y la más reciente es 2018. Es importante que ustedes sepan que existe ese documento por dos razones. Primero, para que sepan qué es lo que se estudia, estos son los criterios, los datos que nos arrojan, y que sepan, es decir, que les sirva de referencia por si necesitan hacer algún trabajo, necesitan hacer alguna búsqueda, pues que sepan que está esta encuesta que arroja datos de diferentes aspectos en cómo andamos en salud y nutrición en México. Y por otro lado, pues que sepan que en base a eso se hacen las estrategias de salud, es uno de los criterios para hacer las estrategias de salud y algunas cosas incluso en obras públicas también, pues para mejorar a final de cuentas los criterios de salud. Entonces, es muy interesante analizarlos y ver cómo andamos en el país. Entonces, por ejemplo, aborda diferentes aspectos como el consumo de alimentos, la derechohabiencia y el uso de servicios de salud, la vacunación en menores de 5 años, la actividad física, la presencia de enfermedades crónicas a nivel nacional, la práctica de alimentación infantil y de lactancia, salud reproductiva, sobrepeso y obesidad, presencia de anemias, consumo de tóxicos en adolescentes, el etiquetado de alimentos y la lactancia materna. Entonces, como ven, son aspectos muy diversos, incluso en algún punto vi, por ejemplo, también ahorita no lo incluí, lo tenía en otra plática, cuántas personas tienen acceso a los servicios de salud, cuántas personas tienen acceso a agua potable, y es bastante interesante porque luego dices, es que parece ser que, que es más fácil que la gente tenga acceso al recamión de la coca que al agua potable. Y entonces te explicas por qué toda la gente consume refresco en lugar de tomar agua. Es a veces para ellos más fácil e incluso más económico tomar refresco que tomar agua. Entonces ahí es donde tienen que entrar las políticas pues las políticas de salud y también de infraestructura en general para que pues la gente pueda tener acceso a, pues al agua, porque si no, ¿cómo les dices que tomen agua en vez de refresco, si es lo único que hay? Bien. Y entonces, ¿cuál es la población que estudia? Pues estudia población desde 0 años y hasta población adulta, no pone un límite, te los clasifican como 20 y más. Les explico esto porque las estadísticas que vamos a ver pues van orientadas de esta manera. Nos hablan de población de 0 a 4 años, niños de 5 a 9 años, adolescentes 10 a 19 y población de 20 y más años, que es el grueso de la población que estudia.
Y vemos la pirámide poblacional. Esta de Ensanud a medio camino fue una que hicieron en el 2016, si, como les mencioné, pues fue el 2012, luego siguió 2018, pero en el 2016 sacaron unos datos preliminares. Entonces, en esa encontraban, pues está nada más en la pirámide poblacional, en donde es importante que se den cuenta que anteriormente, bueno, a ustedes ya no les tocó verlo, pero hace muchos años, tú veías la pirámide poblacional y era en verdad una pirámide, así un triángulo, no había más. Y la base, pues lo más ancho estaba hacia abajo. Y significaba que había muchos niños. Y pues yo creo que a ustedes les tocó, sus abuelitos, sus papás, tienen muchos hermanos. Bueno, sobre todo sus abuelitos seguro les tocó, eran familias de 8, 9, 10, 11 hijos. Sus papás probablemente ya de 3, 4 hermanos. Ya ahorita la media nacional creo que está en 1.7 hijos por familia, máximo 2. Entonces, el volumen de niños se ha reducido muchísimo. Antes en servicio social tú sabías que definitivamente te la ibas a pasar viendo diarreas y gripas. Ahorita no significa que haya cambiado tanto, pero sí ha habido cambio en cuanto a que ya no nada más es diarreas y gripas, ya vas a ver muchos pacientes hipertensos y diabéticos. Entonces, este es el por qué ustedes tienen que prepararse para ver ese tipo de población. Si se fijan, ya no está tan ancha la base, ya va subiendo y en un momento a ustedes ese grueso les va a tocar más cuando estén de 40 años en adelante y son los pacientes que les va a tocar estar atendiendo. Entonces, aunque haya por ahí quien diga, no, a mí no me gusta nada de esto de la medicina interna ni que el problema cardíaco, ni no, yo voy a hacer algo quirúrgico, alguna especialidad quirúrgica, pues vas a trabajar con gente y esa gente va a tener diabetes, va a tener hipertensión, va a tener osteoporosis, va a tener o puede llegar a tener cáncer. Entonces tienes que saber cómo abordarlos también, cómo tratar los aspectos metabólicos. Entonces, pues ahora sí que les gusta o no les gusta, a menos que vayan a hacer anatomía patológica, a menos que vayan a hacer radiología, o sea, que se involucren más que nada con las cuestiones diagnósticas, pues el resto va a tratar con gente, así ya sean pediatras, ginecólogos, o sea, no piensen, pues yo voy a ser pediatra, yo no voy a ver esto, pues les estoy diciendo que ya lamentablemente estamos viendo niños con diabetes tipo 2. Entonces, pues tienen que involucrarse en ese tipo de temas. Y bueno, estos son datos que nos arroja la ENSANUD. Nos habla acerca de la diabetes en la población mexicana hablando de adultos. Entonces podemos ver que del 2012 al 2018 han incrementado, nos los desglosa así. En los grises es la población en general, los verdes son mujeres, el moradito son hombres, y pues nos da las estadísticas del 2012 al 2018. Vemos que se ha incrementado de un 9.2 a un 10.3% y eso significa 8.6 millones de personas con diabetes. Y hablamos obviamente, pues claro, de las que están diagnosticadas, pero les aseguro que si ustedes le preguntan a las personas que están a su alrededor si ya se hicieron un chequeo de glucosa venosa, estoy segura que la mayoría les va a decir que no, a pesar de que seguramente algunos ya tienen criterios para hacerse, lo que es bueno, ya después veremos cuando veamos lo de manejo, voy a hablarles un poquito, y a lo mejor quien aborde preglucemia, a veces quien aborda prediabetes también habla un poco de los criterios de tamizaje para diabetes, pero si no lo vemos cuando veamos manejo farmacológico. Bueno, el caso es ver que los pacientes con diabetes han incrementado. Y bueno, nos explican los de la ENSANUD que la principal complicación que se encuentra en nuestros pacientes son las que están relacionadas con la disminución de la agudeza visual. Y vemos pacientes claro que en hospital lo que más vemos son pacientes que ya tienen daño renal, que llegan por complicaciones cardiovasculares, infartos cerebrales, infartos del miocardio, pero pues porque el paciente que se está quedando ciego no se va, o sea, no dice, vengo a hospitalizarme porque me estoy quedando ciego. Entonces, en hospital sí vemos cosas diferentes, pero a nivel ambulatorio, la complicación más frecuente es la disminución de la agudeza visual. Y fíjense que es triste porque como que bueno, yo creo que tiene que ser la cuestión económica, entre ignorancia y falta de recursos económicos, porque a mí sí me ha tocado ver en hospital que llega el paciente con falla renal y te das cuenta simplemente al estarle haciendo el interrogatorio que no ve,
no te dirige la mirada, o sea, ya no ve. Y le preguntas, oiga, ¿ya no ve? No, ya no veo, doctora. ¿Y por qué? ¿O qué le pasó? Pues por la diabetes. Ah, muy bien. ¿Y ya lo vio el oftalmólogo? Pues me vio hace poquito, pero me dijo que ya no había nada más que hacerme. ¿Y antes no lo había visto? No, pues no. ¿Y por qué no se había atendido? Pues no, doctora, pues no había quien me llevara, o pues no, no. Así nada más. De hecho, a veces la respuesta es, pues no, no. Y yo me dice, es que no puedes dejarlo o sea, es irreversible la retinopatía diabética, o más bien, ya establecida la ceguera, porque ciertamente ciertos grados de retinopatía, precisamente la intención es que los atienda el oftalmólogo, pero ya cuando ya está la ceguera establecida, sabes que es irreversible. Entonces, mm, pensar que un paciente pudo haberse atendido en su momento y retrasar esa progresión y que no lo hicieron porque pues no, no, dices pues qué lástima, y son muchos los pacientes que encontramos así, y obviamente de eso nadie se muere, pero afecta mucho la calidad de vida, y es bien sabido que cualquier paciente que tiene afectados sus sentidos, ya sea el oído, ya sea la vista, sí altera sí afecta el grado de morbimortalidad que tiene, es más proclive a tener accidentes simplemente. Entonces, o a tener más riesgos de complicaciones de que pensé que era la pastilla de la diabetes y me tomé otra pastilla. O sea, situaciones así que pueden ser, o caídas, son situaciones que se pueden prevenir y que sabemos que sí altera su sobrevida. Y obviamente, pues, ¿qué decir de la calidad de vida? Bueno, en cuanto a la hipertensión, también vemos que ha ido en incremento. En el 2012 éramos 16.6 pacientes y ahora, bueno, en México hay 18.4% de gente con hipertensión. Eso asciende a 15.2 millones de personas. Sí tiene que ver en esto, muchachos, también que se estén haciendo diagnósticos tempranos. Entonces, mucha gente de antes, pues no era común que se quitara la presión. Hablo de ahí sí para que vean 1000 años, porque la verdad hipertensión y diabetes, así como detección oportuna de cáncer de mama, detección oportuna de cáncer uterino, son estrategias que se han tomado a nivel del sector salud de detecciones oportunas. Y entonces, cuando ustedes los mandan al servicio social, los ponen a tomar presión arterial sin ton ni son, por todos lados, al que se deje, tómale la presión arterial. Y entonces empiezas a hacer diagnósticos tempranos, lo cual está bien, o sea, está perfecto porque pues les das el manejo oportuno y no te esperas hasta que ya esté súper descontrolado. Entonces, también puede ser que por eso veamos que los índices van hacia arriba y obviamente pues también si vemos que va hacia arriba el sobrepeso, la obesidad, pues también es comprensible porque aumenta la presión arterial. Ahora, es muy curiosa esta estadística porque nos dicen, bueno, y en cuanto a dislipidemias, ¿cómo andamos? Colesterol y triglicéridos. Me voy a enfocar en el circulito negro, que es el general, y nos dice que en el 2012, 37% se tomaron su colesterol, sus lípidos y salieron normales. En el 2018 ya bajaron, o sea, solo 32% se lo tomaron y salieron normales. En el 2012, 13% se los tomaron y salieron elevados. Y en el 2018, 19.5% se lo tomaron y salieron elevados. ¿Qué significa? Pues que también ya va habiendo mayor índice de dislipidemia. Pero eso no es lo que preocupa es lo que sigue. O sea, 50% de la población nunca se había hecho un perfil de lípidos en el 2012 y ahora en 2018, 47.7% nunca se han hecho un perfil de lípidos. Entonces, sí llama la atención porque, pues, como que no tenemos, a lo mejor los niveles de glucosa, como que ya es más fácil que la gente se lo cheque, el perfil de lípidos no. Sí se entiende también porque sí es más costoso. Una glucosa venosa te sale, no sé, como en 60 pesos, varía. Hay laboratorios que incluso cobran 20, 30 pesos, pero en promedio 60 pesos. Y un perfil de lípidos, también depende de dónde te lo hagas, pero sí te sale mínimo entre 300, 600 pesos. Entonces, pues sí, sí es más costoso, pero creo yo que considerando que tenemos mucha hipertrigliceridemia, baja HDL y los riesgos que lleva el tener LDL elevado, pues sí es algo que vale la pena medirse. Tampoco les voy a estar diciendo que cada mes, digo, dependiendo cómo salgas en tus exámenes, pero si sales bien, pues medítelo una vez al año. Incluso
por ejemplo, bueno, en cuanto a la ADA, recomiendo, por ejemplo, si la glucosa te sale bien y no tienes más factores de riesgo, medítelo cada 3 años. Con los lípidos no me acuerdo si salían bien, no recuerdo ahorita si son cada 3 o cada 5 años. Entonces tampoco es algo que tengas que estar midiendo constantemente, siempre y cuando no tengas factores de riesgo. Si tienes factores de riesgo y demás, pues ya cambia. Ahora, hablan, por ejemplo, de la actividad física. Bueno, hasta aquí estos fueron como los más representativos. He de decirles que en la Ensanud te arrojan aparte las gráficas de en qué estados hay más hipertensión, en qué estados hay más diabetes, en qué estados hay más obesidad. Según el nivel socioeconómico, también te ponen cuáles niveles socioeconómicos están más relacionados. Y sí, del nivel socioeconómico, el nivel socioeconómico alto es el que está más relacionado con sobrepeso, obesidad, diabetes, con esos dos, no tanto con hipertensión. Y, y el sedentarismo, pues está más relacionado con las tres. Bueno, aquí me enfoqué más, me llamó la atención ya a la hora de preparar esto, lo de la actividad física. Y ahí las guías de hipertensión, las guías de diabetes, la de hipertensión, es que no fue no recuerdo cuál fue primero la que lo sugirió, pero bueno, ambas guías sugieren que se hagan 150 minutos de ejercicio, de actividad física. Y dice 150 minutos, no, no es tanto. Bueno, es que vamos a ver que la mayoría de la gente ni eso hace. Entonces, 150 minutos a la semana, ¿cómo los dividirías? Pues que hicieran 30 minutos durante 5 días. Y se recomienda no, los 2 días que quedan, dejarlos alternos, es decir, que no estén juntos. No decir, hago ejercicio de lunes a viernes y descanso sábado y domingo. Pues mejor hace ejercicio, mejor descansa el jueves y el domingo, por ejemplo. Porque también hay evidencia científica de que lo que hayas avanzado a nivel muscular y cardiovascular se pierde, no todo, obviamente, pero sí se ve disminuido cuando dejas 2 días adyacentes de hacer actividad física. Entonces, pues la recomendación son 150 minutos por semana. En niños sí recomiendan que sea hasta 1 hora diaria, pero que lo hagan a manera de juego, o sea, no lo vas a poner la hora seguida a hacer sentadillas y abdominales y demás, sino jugando, que corra, que brinque, que juegue lo que él quiera. Es de actividad física, obvio, no de PlayStation ni de esas cosas. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí que en las barras grises son los adultos y lo dividen en mujeres y en hombres, en los colores. Entonces vamos a ubicarnos en general en la barra gris. Vemos que la barra gris más alta está en menos de 150 minutos por semana. Por eso les digo, se supone que es poquito, pero pues no, la mayoría ni eso hacemos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda de ejercicio? Van a decir, es que no tengo para pagar el gimnasio, no tengo tiempo. Se recomienda caminar, muchachos. Es lo que recomiendan, caminar. Y caminar a un paso moderado tampoco, porque si hay gente que dice, no, doctora, pues es que, a ver, ¿usted qué hace actividad física? No, si viera todo lo que yo camino, doctora. Yo camino muchísimo. A ver, platíqueme, pues es que en la mañana voy a llevar a mis nietos a la escuela y luego a mediodía voy a llevarle lonche a mi hijo y luego voy por mis nietos a la escuela otra vez y está bien lejos. Muy bien. ¿Y se va caminando usted sola? No, no, me voy siempre con mi comadre. Y, ay, nos vamos al pasito, platicando. Bueno, pues bueno, de alguna manera es actividad física, pero no cuenta. Ese es el problema. Le sirve para distraerse, le sirve para mejorar su día a día, pues, para platicar con su comadre, pero no cuenta como tal como actividad física, porque sí tienen que subir su frecuencia cardíaca hasta determinado momento. De hecho, ahí en la guía que les digo, en el anexo de la guía de hipertensión, viene cómo establecer también esa actividad física. Este, pero para quemar calorías, pues no le sirve que mantenga su frecuencia cardíaca exactamente al mismo nivel que cuando está en reposo. Entonces, tienen que irse a un paso un poco más rápido, claro, siempre y cuando el paciente lo tolere. Si es una paciente que se acaba de infartar hace 6 meses, si es un paciente que tiene osteoartrosis, pues tampoco lo vas a poner a que camine vueltas y vueltas y vueltas. Tienes que adaptarle qué ejercicios puede hacer, pero afortunadamente no necesitan pagar a un gimnasio, no necesitan pagar una alberca para poder hacer la actividad física que se requiere. Entonces, pues ese es otro dato que hay que recomendarle a nuestros pacientes, caminar.
Ahora, en cuanto al consumo de alimentos recomendables, nos ponen agua, leche, fruta, leguminosa, carnes, huevo, verduras. Afortunadamente en agua, pues en general estamos bien. Que les he de decir, a mí me han dicho que los estudiantes de medicina en general siempre andan deshidratados, tal vez por eso se sienten a veces muy cansados. Entonces es como como un comentario aparte. Ingieran suficiente agua, muchachos, cuando se han hecho estos cursos de síndrome metabólico y que en su momento les hacían la bioimpedancia, que es ver cómo está su composición corporal, salían muy bajos en agua la mayoría y era grupo tras grupo salían deshidratados. Entonces tomen suficiente agua. Del resto, pues vemos como las verduras, que son lo que, cuando vean la dieta DASH, se van a dar cuenta que una de las recomendaciones es que se ingieran 5 porciones de verdura al día. Te lo ponen como fruta y verdura, pero dando preferencia a la verdura y todo lo que sea de hojas verdes. Entonces, nos damos cuenta que justo ese alimento que está sugiriendo los de la dieta DASH es la que menos consumimos. Entonces, las verduras, que es lo que debemos de consumir, es lo que sale más bajo. No solamente eso preocupa que si ustedes ven el cuadrito rosa, salmón, que dice de 1 a 4 años, que son los niños, vemos que los niños también salen muy bajos en verduras, en huevo, en carnes, en todo lo nutritivo. Y en lácteos, pues sí salen altos, pero en el resto salen bajos. Y entonces tú dices, yo entendería a los de 20 años y más, porque a lo mejor si el adulto dice, yo no quiero verdura, yo quiero comer pura carne o quiero comer puras frituras, pues es su decisión. Pero no entiendo por qué un niño de 1 a 4 años no come verduras. ¿Qué significa? Que los adultos estamos haciendo las cosas mal, que estamos alimentando a una población que después va a estar metabólicamente enferma, porque la alimentación de un niño de 1 a 4 años no depende de él, depende definitivamente del adulto que esté cuidándolo, pues, de su papá, de su mamá, de sus abuelos, o de quien esté a cargo de ese niño. Entonces, ¿qué significa? Pues que no les estamos dando comida sana, no les estamos ofreciendo comida sana. Ahora, yo sé que van a decir, es que ¿cómo le va a gustar a un niño la zanahoria o la lechuga? El gusto de los niños empieza desde que está en el útero de la mamá. Entonces, depende lo que coma la mamá para que empiece el niño a formar su gusto, el sentido del gusto. Si a los 6 meses que empieza la lactación, que es cuando retiras la lactancia, en vez de estarle dando frutas y verduras, le empiezas a dar frituras, entonces, bueno, pues a los 6 meses a lo mejor no, ¿verdad? Pero en cuanto le empiezan a salir los dientes, le empiezas a dar papas y churritos y demás, porque es lo que tú comes, pues el niño se va a acostumbrar a eso y claro que después va a ser muy difícil que le quieras dar una ramita de apio o que le quieras dar zanahoria o una manzana. Pero si tú al niño lo acostumbras desde chiquito a comer frutas, verduras y tomar agua natural, el niño se va a acostumbrar a eso. Y si tú, conforme el niño va creciendo, ve que en casa hay cosas naturales y no le provees las papitas y no le provees el refresco, el niño se va a acostumbrar a comer lo que tú le estás dando. Entonces, aquí quiere decir que los adultos estamos haciendo mal las cosas. Nos sale más fácil darle comida procesada, darle el refresco, pues ahí vamos a tener después unos adultos aún más enfermos que los que tenemos actualmente. Ahora, el consumo de alimentos no recomendables. También lo dividen igual por edades y nos ponen bebidas no lácteas, botanas, dulces y postres, cereales dulces, bebidas lácteas endulzadas, comida rápida, antojitos y carnes procesadas. Lo mismo, muchachos. Fíjense cómo de 1 a 4 años salen a la par prácticamente, incluso hasta más altos que los adultos. Miren la gráfica que dice botanas, dulces y postres, salen más altos los niños que lo consumen que los adultos. Allí lo único en donde no salen más altos o casi, de hecho en todas, en botanas, dulces, cereales dulces, bebidas lácteas, salen altos. Nada más no en comida rápida, antojitos mexicanos, porque la verdad sería muy raro que a un niño de 2 años le dieras unas flautas o quisiera un pozole. Nada más por eso, si no, yo creo que también saldría más alto. ¿Qué significa? Pues que seguimos siendo irresponsables en cuanto a la alimentación de los niños y esto pues es muy preocupante porque pues ya que uno como adulto decida no comer sano, pues es tu decisión y sabes que va a tener consecuencias, pero que a un niño de 1 a 4 años en donde el que decide lo que come eres tú,
le estés dando alimentos que sabes que lo van a enfermar, que sabes que le van a dar inflamación crónica, pues no es justo. Eso hasta debería de entrar ahí derechos humanos a hacer algo. Lo que pasa es que sí llama la atención esta situación. Entonces, un llamado para aquellos que tengan primitos, sobrinos, hermanitos, para los futuros padres, las futuras madres, pues que pongan atención en esta situación. Obviamente, como papá, nunca le haces daño a tu hijo de manera intencionada. Eso sí se los puedo asegurar. Las mamás que yo me he encontrado que le mandan el almuerzo a sus niños, de repente, a ver qué le da de desayunar a su niño. Pues mire, doctora, le mando su sándwich y le mando su cajita de lechita Hershey's porque viene adicionada con vitamina, con calcio y un danonino y pues un postre, pues un chocolatito o unas papitas de postre, ¿no? Pues ya nada más. Ah, bueno, está bien. ¿Y el danonino por qué? Pues porque trae calcio, doctora, y es nutritivo y los ayuda a crecer sanos y fuertes. Entonces, créanme que la mamá no tiene la menor intención de mandarle exceso de sal y mandarles exceso de carbohidratos. Lo está haciendo porque no lo sabe, porque en verdad piensa que lo está nutriendo con el calcio y con la vitamina C y con todo lo que dicen que traen eso, con lo que vienen adicionados. Entonces, es nuestra responsabilidad como personas, como médicos, como adultos, informarles a las mamás que eso está mal. Ahora, la tele lo va a vender porque pues esa es su función, los productos van a seguir anunciando porque esa es su función, pero es nuestra responsabilidad decidir qué le damos de comer a los niños y qué no, y también informar a los papás, explicarle que la lechita Hershey's no es sana, que lleva pura azúcar, que lo va a engordar, explicarle que el danonino, eso de que va a crecer sano totote y fuertototote, pues tampoco es cierto. Entonces va a decir, bonito, es que le doy su sándwich, así como se lo prepara, si quiere con jamón, con queso, pero la porción que corresponda, y mándele agua natural y una manzana. Y en vez del postre, que son las papitas, mándele zanahoria picada y ya está comiendo frutas, está comiendo proteína, está tomando líquidos, se está hidratando bien a base de agua y ya dejamos de darle un montón de carbohidratos. Los jugos, muchachos, casi siempre, no sé, es que no me acuerdo si trabajé con ustedes en propedéutica en tercero, cuando entramos ya a la contingencia o no, pero siempre les digo que busquen la jarra del buen beber también, porque asombra cómo pensamos nosotros que los jugos naturales son sanos y te encuentras que los jugos de frutas que haces en casa, el agua que haces en casa está casi a la par que los refrescos. Y dices, como mi juguito de naranja que me tomo todos los días me van a decir que es malo. Pues no es que sea malo, lo que pasa es que es mucha glucosa. O sea, para un jugo de naranja usas 3 a 4 naranjas. Entonces, al final de cuentas es fructosa y es azúcar. Que te lo tomes de vez en cuando está perfecto, pero que ya acostumbres al niño a que se lo tome todos los días porque es vitamina C, pues mejor dale, sí, la naranja, que se la coma todos los días y al rato dale una mandarina y ponle limón a la ensalada que se va a comer y de diferentes maneras que no lleve tanta glucosa. Las aguas que se hacen en casa, el agua de Jamaica, el agua de limón, tan ricas que saben, pues sí, porque les echas un montón de azúcar y termina siendo casi lo equivalente a un refresco, una porción del agua de Jamaica o de limón que te tomes. Entonces, son detalles tan insignificantes que a veces no pensamos que tengan importancia, pero definitivamente es lo que hace diferencia en la nutrición y lo que estamos dándole a los niños. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Si no se acuerdan de la jarra del buen beber o no lo han visto, busquen en internet, vean la jarra del buen beber, el plato del buen comer. Antes del plato del buen comer se usaba mucho lo que era la pirámide nutricional y ponían lo más ancho, que era lo de abajo, eran los alimentos recomendados y hasta arriba quedaban los menos recomendados. Y entonces algún día le dije yo a la nutrióloga, "Bueno, ¿por qué ya no se usa la pirámide nutricional si era lo que antes se usaba?" Y me dijo, les digo, parece como increíble, pero a la gente eso pues sí, le pegan esas cosas. Dice, lo que pasa es que como hasta arriba, lo más angosto, ponían y dibujaban todo lo que era el pan, los carbohidratos y demás. La gente pensaba que eso era lo que se recomendaba que comieran. Entonces, por eso lo cambiaron al plato del buen comer, que ya lo dividen en cuartos y ponen las porciones como deben de ser.
Y lo mismo de la jarra, pues revísenla para que vean cuáles son las bebidas que se recomiendan, en cuántas porciones, porque esa es otra. No significa que no coman, no es satanizar algún alimento, es hacerlo por porciones. Entonces, oye, ¿me puedo comer un hot cake en la mañana? Sí, por supuesto que te puedes comer un hot cake en la mañana, un hot cake, y ponerle una cucharadita de mermelada. No, 3 hot cakes, cada uno con un cuadrito de mantequilla, y al de abajo le pones Nutella, del medio miel y al de arriba mermelada de fresa. Y te preparas un licuado de chocolate para que te sepa rico. Entonces, no, tiene que ser por porciones. Entonces, hay tablas de porciones. Les digo, van a llevar ustedes en octavo nutrición y ahí les van a hablar de todo esto más, pues de manera más formal, todo lo que es la nutrición. Pero les sugiero, métanse a internet, vean porciones. Sí es muy específico porque incluso las nutriólogas te hacen en base a tu actividad física, tu edad, tu composición corporal, o sea, estudiaron 5 años para eso. Y como que yo les diga, váyanse a internet y búsquenlo, pues sí es como, como no es así tan fácil. Pero mínimo para que se den una idea, cuántas son las porciones. Luego hay veces que se preparan, por ejemplo, y dicen, no, es que yo como avena, la avena es buenísima. No, sí, definitivamente es buenísima, me consta que es muy buena para bajar los lípidos, pero ¿cuánto tomas de avena? No, pues un tazón, y un tazón, ¿cuánto es? Pues una taza de avena. Fíjense, la porción para una mujer promedio son 2 cucharadas de avena, para un hombre son 3 cucharadas de avena al día. Entonces, por eso les digo, vayan nada más, nada más de nadie una vuelta a las tablas para que vean porciones. Obviamente, si pueden asesorarse por un nutriólogo, pues 1000 veces mejor, para que entiendan esto de las porciones, pero repito, no es lo malo lo que comes, sino la cantidad en que lo comes. Entonces, bueno, poner atención en eso, en esos pequeños detalles, tratar de educarnos primero nosotros y educar a las mamás en cuanto a la alimentación que deben de llevar con los niños y con su propia familia. Ahora vemos el sobrepeso en población de niños de 0 a 4 años, pues era dramático cómo estaba incrementándose esto de la obesidad, o sea, se volvió un gran problema. En el 2013 México ocupó el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Entonces, se empezaron a establecer algunas estrategias para disminuir este índice, y yo creo que a ustedes les tocó en la primaria vivir algunas de ellas. Unas fueron que ya no vendían, dejaron de vender frituras y metían ya cosas así más nutritivas, cócteles de frutas, ensaladas. O a lo mejor no dejaron de vender las frituras, pero ya también te daban opción de que compraras en la cafetería cosas nutritivas. No sé si se han fijado, algunas porciones de alimentos, de frituras, han disminuido. Ya las bolsitas vienen más chiquitas, te las venden ya por porciones. La otra es que antes, hace muchos años, en el horario de 4 a 8 de la tarde, pues era donde te vendían el gansito, los chocorroles, los pingüinos, todos los dulces de Sonrix y demás. Y ya después dijeron, no, ya, en ese horario, que es cuando los niños ven caricaturas y se supone que ya comieron y ya terminaron tarea y demás, y que están viendo la tele, ya no vamos a anunciar nada de golosinas. Entonces, se han tomado diferentes medidas. Otra fue hace como, yo creo que tiene como unos 6 años, el impuesto a las bebidas azucaradas. Antes no les ponían impuesto y ahora ya. Ciertamente, muchachos, están diciendo, no, pues nada de eso sirve, yo como que ya sigo tomando coca. Bueno, pues tampoco se puede convencer a alguien que deje de hacer algo que no quiere hacer. Otra cosa fueron, por ejemplo, los etiquetados. Anteriormente, pues nadie veía la información nutrimental y no es como que ahora todo el mundo la lea, pero mínimo, después de eso se hicieron cucharitas, se ponían cucharitas en las envolturas del azúcar, por ejemplo, o de las galletas, o se ponían cucharitas y se supone que entre más cucharitas tenían más calorías, pero tampoco nadie le entendió. Por eso ahora ponen esos sellotes, así que dices, los veo porque los veo, que dicen excesivo sodio, excesivas calorías, y la gente los ve y van a decir, y aún así lo comen, doctora, sí, pero ya la parte de reglamentaria gubernamental, por así decirlo, pues ya están siguiendo con sus normas del etiquetado, o sea, ellos ya están haciendo su parte.
Ya ni modo que vayan y te lo quiten de la boca, o sea, ya esa es decisión de cada quien. Entonces hay que concientizar a la gente que, bueno, pues si viene el etiquetado que es exceso de sodio, exceso de azúcar, pues lo evite. Si lo puede evitar, lo evite. Y si no lo puede evitar, pues que al menos no se coma todo el paquete o que no lo haga de manera frecuente. Enséñense ustedes y enseñen también a la gente a leer la información nutrimental. Todos los productos, todos los que a ustedes se les ocurra, traen un cuadrito con información nutrimental o a veces lo ponen a manera de prosa, así como lo escriben, no sé, no viene el cuadrito como tal, pero todos lo traen. Y eso es donde les dicen cuánto traen de sodio, cuánto es de grasa, cuánto carbohidrato y demás. Y les ponen cuántas calorías y cuántas porciones vienen. Entonces, hay que aprender primero nosotros y luego enseñarlo, porque hay veces que dices, pues yo me voy a tomar un licuado de esos de Lala que traen plátano y ya estoy comiendo mi porción de frutas y me siento yo muy bien y me estoy nutriendo perfectamente. Ok, te estás tomando tu licuado Lala de plátano. Y aparte, pues, doctora, trae 70 calorías, o sea, no son tantas, considerando que yo puedo consumir 25 calorías por kilo para mantener mi peso normal, ¿ok? Es de 25 a 27 calorías más o menos. Entonces, pues 70 no son nada, perfecto. A ver, ¿y cuántas calorías trae 70 por porción, verdad? Sí, aquí dice 70 por porción. ¿Cuántas porciones trae tu envase licuado Lala? Es un ejemplo, ¿eh? La verdad, ni siquiera sé si ella licuó el plátano Lala, pero ¿cuántas porciones tiene? Pues aquí dice que tiene 3 porciones. Entonces, ¿cuántas calorías te estás tomando? No, pues 210 calorías, pues ya no es lo mismo que 70, ¿verdad? Entonces, hay veces que nos terminamos la bolsa de cacahuates, es una bolsita de cacahuates de vez en cuando. Aparte que dice que trae nada más 80 calorías. Sí, pero ¿cuántas porciones? Ay, trae 5 porciones de la bolsa de cacahuates. Entonces ya te comiste 400 calorías en un ratito. Entonces, necesitamos aprender a leer eso, no nada más ver las calorías, sino también ver cuántas calorías por porción y cuántas porciones trae el paquete que yo me voy a comer. Y te das cuenta que luego un paquete de cacahuates, que dices, ahorita en una sentada para ver tele me lo como, pues a lo mejor trae con 10 cacahuates ya consumiste la porción. Pues ni modo, o sea, son alimentos muy calóricos y pues no vas a tener que esperarte a comer. Por ejemplo, ¿cuáles eran los polvorones? Los polvorones, si ustedes ven el contenido energético y por porción, pues también está muy alto. O sea, todas esas cosas, muchachos, les repito, no quiere decir que no se den el gusto, no quiere decir que no lo coman, pero sí tengan en cuenta las porciones y cómanse la porción que les toca, no la que le toca a toda la familia. Entonces, bueno, al parecer esas estrategias de alguna manera funcionaron porque sí disminuyó un poco el índice de sobrepeso y obesidad de niños. Entonces, pues bueno, vamos a ver cuando se publique la nueva, va a ser en el 24, vamos a ver qué datos arroja. En infantes de 5 a 11 años y también nos lo ponen como sobrepeso y obesidad y nos da estadísticas del 2006, 2012, 2018. Vemos que en general, a pesar de que en niños sí hubo o sea, en bebés hubo una disminución, vemos que en niños no ha sido tan drástica, e incluso subió un poco hasta 35.6%. Entonces, 3,5 de cada 10 niños mexicanos tienen algún problema de sobrepeso o de obesidad. Y vemos aquí la estadística en adolescentes, también nos lo ponen sobrepeso, obesidad, nada más que aquí sí nos lo separan en hombres y mujeres y nos dan el total. Y lo mismo, nos vamos a las barras de la izquierda y vemos que en el 2012, 34.9% de nuestros adolescentes tenían algún problema de sobrepeso o obesidad y en el 2018 ya subió al 38.4%. Entonces, bueno, pues parece ser que resultó en bebés, pero no así en infantes ni en adolescentes. Entonces, pues obviamente esto va a pegar en adultos, o sea, ya estos adolescentes en un par de años van a ser adultos y vamos a ver que esas estadísticas van aumentando. Es que en verdad, muchachos, esto de sobrepeso y la obesidad es un problema para México. Decía por ahí, creo que fue la secretaria de Salud del gobierno, no me acuerdo, pero dijo, no, dice, lamentablemente en México, bueno, déjenme decirles, cuando yo estaba chiquita, que no fue hace mucho, era muy común que te dijeran, o sea, lo típico, ¿no? De que no quiero comerme esto. ¿Cómo no te vas a comer eso? Tantos niños que no tienen que comer.
Y tenían razón, digo, no era como que si yo me lo comía ya esos niños iban a tener que comer, ¿verdad? Pero pues ya saben que así son con las mamás y a veces a los chiquillos les resulta y uno cuando es niño dice, sí, sí es cierto, yo sí tengo que comer, pues me lo voy a comer. Entonces, pero en ese entonces era bien sabido que había mucha desnutrición en México, era lo común, incluso cuando yo hice servicio social, yo me acuerdo que yo veía puro niño desnutrido, un montón de niños desnutridos y, y con bajo peso, con ambas cosas. Entonces, pues era como una de las estrategias que te decían, tienes que mejorar el estado nutricional del niño y se empezaron a hacer programas como esos de vendían, o bueno, nos proporcionaban para darles a las señoras de la comunidad la leche, ¿cómo se llama esa leche? Era el programa de Progresa y no sé cuánto, y se supone que venía adicionada y traía proteínas y mil cosas más, porque había mucha desnutrición en nuestro país, eso era bien sabido, los niños en verdad estaban desnutridos. Y de repente empiezas a escuchar niños obesos y dices, ay, bueno, ya comen mejor. Pero repito, no tiene que ver el peso o no necesariamente tiene que ver el peso con el estado nutricional. Y entonces esta secretaria de salud dijo, todavía no nos quitamos el problema de la desnutrición infantil en México cuando ya tenemos encima el problema de la obesidad infantil en México. Entonces ahora tenemos dos problemas, la desnutrición y la obesidad. Y pues es obvio que esto no ha tenido una mejoría fehaciente, una mejoría tangible. Entonces, bueno, pues esperemos que con estrategias como esta de concientizarlos a ustedes desde este punto de su formación, pues esto vaya cambiando. Les repito, esto habría que hacérselo saber también a los padres de familia y en las escuelas. Quiero yo creer que también se estén llevando a cabo maniobras para hacérselo ver en las escuelas. Es importante que platiquen con los niños, muchachos, porque a veces uno dice, no, los niños, ¿qué van a entender de esto? No, sí entienden. Si al niño en la escuela le dicen, tú tienes que comer sano, dile a tu mamá que te haga frutas y verduras en vez de que te dé papitas, churritos y demás, los niños sí entienden y van y les dicen a las mamás, oye mamá, no me des esto porque me va a engordar. ¿Y quién te dijo? En la escuela me dijeron que yo tenía que comer sano y mira, y hasta les empiezan a enseñar a las mamás. Entonces es muy curioso porque a veces los niños entienden mucho mejor y son más responsables con su cuidado que lo que podemos llegar a ser los adultos. Bueno, y en 20 años, ya en adultos, ¿cómo se está comportando esto? Pues también tenemos hombres, mujeres, 2012, 2018, y nos podemos dar cuenta que en ambos, tanto hombres como mujeres, esto se incrementó. De 73% subió a 76,8% y del 69,4% subió a 73%. Es decir, 7 a 8 de cada 10 mexicanos tienen algún problema de sobrepeso o de obesidad. Y esto, muchachos, les ponía en otra presentación una foto tomada al azar, así como que vamos a tomar una foto aquí ahorita, y se veían, eran como 10 adolescentes sentadas, todas ellas les puedo decir fácil más de 70 kilos, y todas ellas tenían ahí, había uno o dos que sí tenían una botella de agua, pero al lado la mayoría tenía refrescos, entonces va muy de la mano, somos de los países con mayor ingesta de bebidas azucaradas. Esto ya se ha vuelto, les digo, tiene trasfondo económico, pero también cultural. Nosotros los mexicanos, no sé si han escuchado que somos, bueno, todavía hasta hace unos años, la verdad últimamente no sé cómo andemos, pero éramos de los países más felices. Y uno dice, ¿cómo si somos tan pobres? Somos un país pobre, el 60% de nuestra población es pobre, ya declarada por el INEGI. Entonces, ¿cómo? Bueno, más del 60%, creo que anda con el 61 por ahí. Entonces, dices, ¿cómo si somos un país pobre podemos estar también entre los más felices? ¿Qué decir que somos conformistas o qué? No, pues es que como indicadores de felicidad toman varias cosas. La cultura, la familia, la educación, el trabajo, muchas cosas. Entonces, pues como saben, también ¿cómo se llama? El taco ese que hacen con trompo, se me fue ahorita. Ustedes ya saben que es el platillo más rico a nivel mundial, fue nombrado creo que hace 1 o 2 años como el platillo más rico a nivel mundial. Entonces tenemos comida deliciosa. La, la comida mexicana es de las más ricas que hay en el mundo. Y a los mexicanos nos encanta comer y nos encanta reunirnos en familia. Entonces, nosotros no nos dejamos llevar nada más por la cuestión económica en cuanto a la felicidad, sino también es que puedo estar con mi familia, es que puedo comer cosas muy ricas, es que, y vemos otros aspectos que a lo mejor no tienen mucho que ver con la cuestión económica.
Entonces es algo cultural. Nosotros, por ejemplo, cuando ves a un amigo, dices, oye, vámonos a desayunar o vámonos a comer. ¿Cómo no dices, vámonos al gimnasio o vámonos a caminar o vámonos o nos reunimos en un parque? O sea, siempre es como buscar alimento. Las reuniones familiares, que muchas veces se reúnen los fines de semana, muchas familias lo acostumbran, pues esa sensación que tienes de ver a tu familia, la alegría, el comer rico y todo, lo relacionas. Entonces, relacionamos, va muy de la mano culturalmente nuestra sensación de bienestar con la comida. Entonces, son situaciones que son complicadas de romper. Hay veces que, típico que se junta toda la familia. Fíjense, de eso se quejaban mucho cuando llegué a ver consulta, de eso se quejaban mucho los pacientes diabéticos, que yo les decía, es que sigue su dieta, la dieta que le está dando la nutrióloga. Dice, doctora, es que yo sí quiero, pero mire, yo preparo mi ensalada, o sea, preparo para todos la ensalada, preparo, pues, la comida sana, no sé, el pollo a la plancha y demás. Y llega mi hijo que trajo gorditas y entonces todos empiezan a comer gorditas y me empiezan a decir que ay, que yo siempre con mi dieta, que hasta burro y bueno, pobres porque empiezan hasta a bulear a los pacientes y dices, pues así como va a poder en primera, obvio que se le va a antojar y en segunda tampoco va a querer que lo buleen toda la vida y se siente feo. Entonces, pues sí, sí tiene mucho trasfondo. Yo generalmente les pedía que fueran también alguien de la familia que los acompañara a la consulta y platicar con ellos y decirles, concientizarlos. O sea, de por sí es difícil que se esté restringiendo en cosas que le gustan comer, como para que encima, en vez de que lo apoyen, no nomás no lo apoyan en que coman todos, sino que aparte lo están molestando, pues, ¿cómo quieren que se controle mi paciente? Entonces, no es sencillo, es un paso a la vez, es el refresco, hasta en los anuncios te lo ponen, se va a reunir toda la familia y ponen como representativo que el refresco está al centro de la mesa y une a las familias, o Coca-Cola presente en la unión familiar, o cosas así. Entonces, hay que empezar a quitar eso de nuestra cultura, muchachos. Hay que empezar desde las bases y a esos niños enseñarles que lo sano es el agua, hacer ejercicio, comer frutas y verduras y en nuestra familia es un paso a la vez. Si se toma un litro de coca a la hora de la comida, pues sabes que el primer vaso coca y el segundo que sea agua. Y así poco a poco irlo quitando. Son tips que van funcionando y que muchas veces hasta que los pones en práctica, hasta que te estás enfrentando con la situación de tener a alguien así, alguien cercano a quien tenerle que cambiar todos esos hábitos o uno mismo, es que vas aprendiendo. Si el paciente se comía 10 tortillas de maíz en la mañana, porque típico, te llegan con sobrepeso y obesidad y les dices que tiene que bajar la ingesta de lo que come. Doctora, yo casi no como. No, es que aparte ni tengo dinero, doctora. En mi casa puros frijoles, puros frijoles. Muy bien, a ver, platíqueme qué come en la mañana. Pues en la mañana, pues no, pues mis frijolitos, doctora, con un vaso de atole, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, y los frijoles se los come con cuchara. No, bueno, pues sí, caliento mis tortillitas. Muy bien, ¿como cuántas se come? Pues yo unas 5 o 6 más o menos, está bien. Y en la tarde, ¿qué come? No, pues sopita, y otra vez frijolitos, ¿no? Y así con la cuchara. No, pues otras 5 o 6 tortillas. Y así te va platicando. Generalmente piensan, es que yo no como mucho, pero ya cuando los haces conscientes de qué es lo que realmente comen, se dan cuenta que en verdad, pues sí comen bastante. Al menos, a lo mejor tortillas, porque pues finalmente es lo que muchas veces los llena, pero siguen siendo ingesta calórica. Entonces, no le vas a quitar la tortilla de golpe, pero sí le vas a decir, en vez de comerse 5, pues cómase 4 y a la semana que sigue cómase 3 y así que le vaya bajando hasta que ya después con el puro tenedor, digo, con la pura cuchara, sea lo que coma una que otra tortilla de vez en cuando. Entonces, son cosas que tienen que poner en práctica. Los invito a que lo empiecen a hacer ahí en familia. Como les digo, lo del refresco es difícil, que si llevan años tomando refrescos se los quites de golpe, pero al menos sí poco a poco. Son cosas, dicen por ahí que para hacer el hábito se requieren 3 semanas, pues a ver si en 3 semanas pueden empezar a hacer ya los cambios de disminución progresiva y que a final de cuentas se van a beneficiar. Cuando logran hacer ese clic, muchachos, ese entendimiento con el paciente de que se haga responsable de su salud, o sea, ahí lo complicado es engancharlo a que las cosas las tiene que hacer bien. Porque ya una vez que el paciente empieza a comer sano y tomar agua y todo lo que tiene que hacer,
se va a sentir mejor, se los garantizo. 10 de 10 pacientes se van a sentir bien, van a tener más energía, van a dormir mejor, van a empezar a bajar de peso, mejora su autoestima, mejora la tolerancia a la actividad física, mejora en muchos aspectos su calidad de vida. Empiezan a decir, esta ropa ya me queda y me veo bonita, me veo guapo y se empiezan a sentir mucho mejor. Entonces ya no es tan fácil que dejen de hacer lo que empezaron a hacer, el hacer ejercicio, el comer sano, y empiezan a ya tomarlo como su hábito de vida. Aquí el problema es el primer paso, que es convencerlos a que lo empiecen a hacer. Eso es lo que es muy, muy difícil. Entonces, por eso les digo, llévenselos de pasito en pasito. Hay veces que creo que yo que esa situación con los nutriólogos ha disminuido. Creo yo que ya son más empáticos con la gente. Porque antes sí me tocaban nutriólogos que les decían, en base a las tallas de peso, hay un índice que es el índice, se me fue ahorita el índice. Creo que es el índice tobillo muñeca, si mal no recuerdo, en donde te ayuda a medir tu complexión, porque hay gente que dice, es que yo soy de complexión gruesa, nunca voy a poder adelgazar. Y hasta cierto punto tienes razón, si tú ves las tallas por complexión y ves al que es de complexión muy delgada, pues ves que lo mínimo que va a pesar de complexión delgada está muy lejos de lo mínimo que va a pesar de complexión gruesa. Entonces sí es cierto, tienes razón en eso. Pero si tú le sacas su índice de masa corporal con un peso aleatorio al de talla baja y al de talla alta, te vas a dar cuenta que los índices de masa corporal nunca deben de sobrepasar los 24.9. O sea, recuerden que de 25 en adelante es sobrepeso. Entonces, tengan complexión gruesa, tengan complexión la que sea, nunca deben de sobrepasar su índice de masa corporal y siempre tienen que tener una composición corporal normal. El problema para la composición corporal es que tienes que hacer una bioimpedancia y no es tan accesible, o sea, no cualquiera tiene las máquinas precisas y específicas y sensibles de bioimpedancia, pero sí a cualquiera conocen su peso y su talla, entonces les puede sacar su índice de masa corporal. Entonces, eso de la complexión es cierto hasta cierto punto. No es justificación para tener sobrepeso u obesidad, eso es un hecho. Pero sí es justificación para decir, doctora, la nutrióloga quiere que pese 20 kilos menos y tú ves que es lo que pesa más o menos la de complexión media o delgada. Y la paciente dice, pues nunca, doctora, nunca voy a alcanzar eso. Y tiene toda la razón. O sea, ¿y qué es lo que pasa? Que se desmotivan. Eso pasaba mucho antes. Antes sí me tocaba verlo, ahora ya no. Ahora sí se han ajustado. Veo yo que se ajustan mucho a la economía del paciente, al tipo de actividad física y demás. Entonces, hay que ponerles metas reales. Nosotros, por ejemplo, sabemos que para que un peso, o sea, para decir que sí está haciendo efecto las medidas que estoy tomando en mi paciente y que no tengo que avanzar al siguiente paso, que es darle manejo farmacológico para la pérdida de peso, tengo que considerar una pérdida de peso de 1 a 3 kilos al mes. Esa es una pérdida de peso real, o sea, e ideal. Si mi paciente, yo pretendo que mi paciente baje 10 kilos en 2 meses, pues no, ni siquiera es sano, no lo va a hacer, se va a desmotivar. A la primera que se pese y que vea que la báscula no bajó ni un gramo, ya lo va a dejar. Entonces, necesitamos ponerles metas reales, metas a corto plazo que sean alcanzables. Hay veces que se desesperan porque dicen, doctora, es que llevo 6 meses haciendo dieta y solamente he bajado 6 kilos o 5 kilos. Y yo lo que les digo es, bueno, a ver, ¿desde cuándo tiene usted el peso que usted tiene? O sea, 20 kilos extra. No, doctora, supongamos la señora de 65 años. No, doctora, pues creo que es de que tenía 35. Ahí tiene, 30 años con 20 kilos encima y en 6 meses ya ha bajado 5 kilos. O sea, no pretenda perder en 6 meses los 30, 20 kilos que tiene encima. Entonces, pues bueno, a veces entre bromeando y en serio hay que hacerles conscientes de que esto es cuestión de paciencia y disciplina. Y bueno, entonces ahorita para que vean el problema de salud pública que es el sobrepeso y la obesidad, tanto en hombres como mujeres. 7.4 de cada 10 mexicanos están con ese problema. Muy bien, muchachos, pues con eso terminamos la primer parte. Hasta aquí llegaríamos trabajando todo el grupo. Ahorita, digo, si se quieren quedar con nosotros, perfecto, pero si no, nos quedamos solamente el grupo 1, que sería Carlos, Lisette, Janet, Francisco, Miriam, Andrea, Alexia, Claudia, Isabel, Oliver
y Mauricio. Y los demás muchachos nos veríamos teóricamente de este lunes en 2 semanas más, pero yo le pido de favor a Francisco o a través del chat, yo les aviso también cuándo nos vemos, porque a veces, por ejemplo, ahorita sí nos vamos a diferir, vamos a diferir algunos días, pero ustedes ya prepárense para que en 15 días los que van a dar fisiopatología empiecen y ya yo les aviso si vamos a postergar, si vamos más bien a retrasarnos un poquito más en las presentaciones. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí todo el grupo antes de que nos quedemos nada más la primer parte. ¿Dudas, muchachos? Yo tengo una. Dígame. ¿Es cierta la recomendación de que se recomienda bajar de peso? O sea, que te tome el doble de tiempo en bajar de peso que lo que te costó subirlo, por así decirlo. No, no es. Lo que pasa es que eso se usa como para que la gente no se desespere, pero realmente no es una recomendación. La recomendación es que cuando empieces a bajar de peso, bajes de 1 a 3 kilos al mes. Cuando nosotros vemos que nuestro paciente, por ejemplo, ya han pasado 6 meses y no llevan esa disminución de pérdida de peso, ya valoramos darles manejo farmacológico. Entonces, eso más bien se los manejamos como para... Es que todo esto es mucha cuestión mental, muchachos. Si ustedes me preguntan cuál de los 4 módulos era el que yo consideraba más importante, que van a llevar psicología y por eso tampoco me estreso tanto, pero creo que la cuestión psicológica, esto es mucha cuestión psicológica, tratar de que el paciente se haga responsable de sí mismo y se convenza de lo que le estás diciendo, tienes que poner muchas cuestiones psicológicas. Y eso que tú me dices de para que baje de peso, tomar el mismo tiempo o el doble de lo que tardó en subirlo, es más que nada para que no se desespere el paciente, para que no te diga eso de que, doctora, llevo 5 meses, estoy restringiendo un montón de cosas y he bajado nada más 5 kilos. Pues sí, y cuando pasa así yo le digo, ok, han pasado 6 meses, en un año ya son 10 kilos, 10 kilos que si usted no hubiera hecho lo que está haciendo ahorita, no hubiera perdido, seguiría teniendo encima. Entonces, definitivamente ese tiempo que dan no es así, pero si tú se lo quieres manejar al paciente para que no se desespere y continúe con las medidas que está haciendo, lo puedes hacer. O sea, lo puedes hacer para que él psicológicamente lo crea, pero no va a ser tu medida de darte cuenta si está funcionando o no. Nosotros tenemos que ser más tajantes y tomar otras medidas si vemos que en verdad está siguiendo el régimen y el paciente no mejora. No sé si me explique. Sí, sí se explica, maestra. De cualquier manera, sí, dígame. No, si quieres, diga usted. Cuando veamos lo de manejo farmacológico, no me meto mucho. De hecho, hay muchos fármacos que ya están aprobados por la FDA. Por la COFEPRIS solamente hay dos fármacos aprobados aquí en México, nada más que uno es muy caro. Hablo solamente de un fármaco, pero sí les menciono en qué pacientes estaría indicado y cómo administrarlo. Entonces, a lo mejor voy a aclarar un poquito más de dudas al respecto en ese momento. Pero bueno, de entrada ahorita, por ejemplo, para que ya empiecen a trabajar con su paciente, con quien hayan elegido, les repito, no es trabajo final ni nada, es nada más pues para que pongan en práctica esto que van aprendiendo y le den el beneficio a alguien de su familia. Considérenlo así, váyanse a ver las dietas que sugieren ahí en la guía de hipertensión de la CENETEC, busquen las guías DASH, busquen porciones, por edades, incluso vienen por edades, por género, por peso, y, y vayan monitorizando. No es sano que bajen, hay veces que no alcanzan el kilo, ¿eh? Hay veces que después de un mes alcanzan 500 gramos tal vez, pero probablemente el siguiente mes bajen 1,2 kilos. Lo que sí no se recomienda es que sean más de 3 kilos. Aquellos que dicen, es que yo perdí 5 o 6 kilos por mes. No, hay que tener cuidado porque la pérdida tiene que ser paulatina. Aparte del riesgo de que sí bajen sus niveles de nutrientes y de que sí se nos pueda desnutrir, tenemos el riesgo del rebote. Hay veces que nos bajan 5 o 6 kilos al mes y al siguiente mes no nomás suben o dejan la dieta y luego no nomás suben esos 6 kilos, sino suben otros 4. Entonces, cuando es una pérdida paulatina de 1 a 3 kilos por mes, que es lo que tenemos que estar vigilando, se ha visto que el paciente no se siente cansado, continúa, al contrario, se siente muy bien, sigue con sus actividades normales y no los recupera después
o al menos no, si llega a haber rebote, no es un rebote tan marcado como aquellos que recuperan lo que perdieron más extra. Entonces, es la manera más segura de estar monitorizando para que ya empiecen con sus pacientes y pues ojalá sí logren pues al menos 1 kilo de pérdida durante el mes que sigue. Ahora sí que me iba a preguntar, perdón. No, realmente era como en cuestión de que ya un paciente llega a su peso ideal. Ahí que ya qué recomendaciones sería mantener la dieta y tipo actividad física que esté llevando en ese momento, aunque Sí, aunque qué, perdón. sí, no, o sea, ya es que creo que me respondí sola cuando estaba No, haciendo la pregunta. generalmente para que el paciente baje de peso les ponemos una dieta más baja, por ejemplo, 25, 23 calorías, perdón, 20, 23 calorías por kilo. Entonces, sí vas restringiendo calorías. Conforme ya va alcanzando su peso normal, vas dándole, por ejemplo, para mantenerse en un peso normal, casi siempre son 25 calorías por kilo. Eso es como para lo normal. 30 calorías para aquellos que están en un estado hipercatabólico, pacientes que, por ejemplo, las embarazadas o pacientes que tienen alguna enfermedad grave pues, o que tienen bajo peso o que están desnutridos, pues probablemente si lo llevas hasta 30 calorías. 25 para mantenerse y 20 cuando es un régimen de pérdida de peso. Es un aproximado. Recuerden que hay que tomar en cuenta otras consideraciones. Entonces, al inicio probablemente sí les restringes un poquito más las calorías y después ya eres un poco más permisivo, pero nunca alejándote a lo que corresponde a las porciones que tiene que comer. Es decir, si tú dices, ok, si puede comer todos los días una porción de avena, que son 2 cucharadas, pues a lo mejor ahorita no voy a dejar que coma avena todos los días, sino un día sí, un día no, un día sí, un día no. Conforme ya vaya alcanzando su peso, a lo mejor ahora sí lo dejo que coma sus 2 cucharadas diarias, pero nunca vas a decir, ya lo voy a dejar que coma un tazón diario, porque al fin y al cabo ya está en su peso normal. No, porque vamos a regresar a lo de antes. Entonces, es al inicio restringir calorías y ya conforme el paciente vaya recuperando su peso normal, puedes darle las calorías ya necesarias, que son 25 por kilo, y mantenerlo ya en base a sus porciones. La actividad física se recomienda siempre, tanto para la disminución de peso como para mantenerse. Al mantenerse, el paciente no solo se mantiene, sino que también va a ser fácil que empiece a formar musculatura. Y algo más les iba a decir, pero ya se me olvidó. Bueno, ya en su momento, si me acuerdo, se los comento. No, pues creo que ya era todo, muchachos. Nada más, sí hacer ver bien al paciente. Recuerden, y ustedes compréndanlo y también que lo comprenda el paciente. Esto no es una neumonía que le das antibióticos y después de determinado tiempo se quita. O sea, la tendencia a subir de peso, la tendencia a trastorno metabólico, ahí va a estar siempre así acechando. Entonces hay veces que los pacientes dicen, está bien, me voy a poner a dieta 6 meses y luego ya al fin y al cabo sé que va a poder comer lo que quiera. No, no, o sea, sí, que se ponga a dieta 6 meses, pero que después siga con una vida sana y siga, les digo, generalmente no batallamos mucho ya cuando una vez lo entendió, porque se siente bien, se siente sano, pero sí hacerle ver que no es como, es nada más por ahorita y luego ya vuelvo a caer en lo mismo. Y se van a dar cuenta, tanto diabetes, hipertensión, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, es lo mismo, son trastornos crónicos y que puedes controlar, pero no los puedes curar 100%. La dislipidemia es lo mismo. Les pregunto luego yo cuando vemos taller de prescripción médica, bueno, ¿y cuánto tiempo le vas a dar a los medicamentos? O, ok, se normalice y ya se los quitas, ok. Son trastornos metabólicos que son por años, o sea, es ya el resto de la vida en algunos pacientes el tratamiento, por ejemplo, el caso de la diabetes, pues ya no les vas a quitar el medicamento. Sobrepeso y obesidad es lo mismo. Es ahora así como en Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, y habrá quienes no le cuesta el trabajo y habrá quienes es día tras día tratar de comer sano y de hacer ejercicio y demás. Entonces, al paciente al que empezamos con una restricción calórica más intensa, claro, pues según como lo tolere, porque si te vas al grado extremo y le quitas un montón de cosas, el paciente va a desertar. Entonces, hay veces que empiezas a quitarle calorías poco a poquito, y luego ya que se va acercando a su peso, otra vez le empiezas a aumentar calorías hasta que ya lo mantienes en las calorías normales que debe de consumir. Entonces, es según cómo vayas viendo. Hay pacientes que sí te toleran bien que desde el inicio les hagas una restricción más severa de calorías y te siguen las cosas al pie de la letra.
A mí me tocó ver pacientes diabéticos, hipertensos, o que están en el border, así como prehipertensión, prediabetes. Les dices, les explicas cómo son las cosas, hacen dieta, ejercicio y se controlan bien sin que les hayas tenido que dar más cosas. Claro que tienen que saber que eso es constante, no es, ok, ya me controlé, ya voy a empezar a comer de todo, no. Entonces, según como lo veas, hay quienes sí los puedes llevar a una restricción dietética calórica más, o sea, la que corresponde, y luego ya poco a poco irle aumentando calorías. Hay otros que no, que vas a tener que irle bajando poco a poco, y ya conforme veas que baja de peso y que se va acercando a lo normal, vuelves a subir calorías. Entonces, bueno, ahorita, mientras llevan bien todo lo que es ya nutrición en octavo, ya les di tips más o menos como qué información buscar. La verdad, tampoco es de mucha ciencia, procuren que si en la mañana se comían un sándwich, o su mamá, su papá se come un sándwich, o si no desayuna, por ahí empiecen, que desayune algo, de preferencia una fruta, y ya que empezó a hacerse el hábito de desayunar, vayan introduciendo alimentos un poquito más, por ejemplo, un sándwich, unas quesadillas, y pónganle un montón de jitomate y de lechuga, y un montón de lechuga también a las quesadillas. Este, la papa, el maíz, no cuenta como estos beneficios que dan las verduras, sobre todo los que sí, todo lo que es de hoja verde, la zanahoria, el jitomate, todo eso sí funciona. Entonces, si en la comida casi no comen verduras, pues sírvanse una ensaladota. Si en la noche acostumbran cenar, pues así, al principio cuesta mucho trabajo, pero créanme que ya después se van acostumbrando. Entonces, empiecen a hacer ustedes, para que primero lo sientan ustedes mismos y vean qué les funciona y qué no, y luego empiecen a aplicar a su familia, y ya cuando vean de así de cerquita qué funciona y qué no, lo van a poder aplicar a sus pacientes. Si no, lo único que hace uno es decirles, pues haga dieta y ejercicio y venga en 6 meses de nuevo por su receta y ya se acabó. Y la verdad, lo que hacemos es perder el tiempo nosotros y hacer que el paciente pierda el tiempo. Entonces, háganlo primero ustedes, vean, vayan involucrando en su dieta frutas y verduras. Si pueden meter 3 a 5 porciones de verdura al día, perfecto. Vayan cambiando los jugos, los refrescos por agua, y vayan viendo qué les está funcionando a ustedes, y luego aplíquenlo con la familia y vean qué estrategias les están funcionando con la familia. Y ya después de eso, ya cuando tengan oportunidad de tratar pacientes así, créanme que les va a servir mucho todo esto que vayan aprendiendo de manera vivencial. Y bueno, sería todo, muchachos. Pues entonces ya nos veríamos, ya estamos a 5 minutos, nos veríamos hasta el viernes. El viernes empezamos el grupo 1, no creo yo que terminen, lo más seguro es que el lunes también vayamos a trabajar, pero bueno, ya les estaría yo avisando terminando la clase del viernes, si ya la siguiente semana empieza, no se crean, vamos a estar todavía viernes y la otra semana con el grupo 1. Entonces ya les avisaría yo bien. De cualquier manera, grupo 2, prepárese para dentro de 15 días. Cabe la posibilidad que nos vayamos a retrasar, pero ya tengan sus presentaciones listas. Bien, muchachos, que tengan excelente semana, cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.